El bar de lujo en el centro de Barcelona resonó con risas crueles cuando los 6 ejecutivos en trajes de 5.000 euros rodearon a Carlos Mendoza, aún sucio de grasa tras 12 horas en el taller. Alejandro Villar, CEO de Industrias Villar, derramó deliberadamente su cóctel de 30 euros sobre el mono del mecánico, mientras la pequeña Elena, 8 años, observaba a su padre humillado desde la mesa cercana. Pero cuando una memoria USB cayó de la cartera de Carlos, la etiqueta heló la sangre en las venas de Villar. Patente Sistema Propulsión Cuántica, C. Mendoza. Era el mismo Carlos Mendoza que había rechazado 100 millones de la NASA, el genio de la física que poseía la tecnología para revolucionar la industria aeroespacial. El teléfono sonó. Era Elon Musk, ofreciendo 150 millones más, el 5% de SpaceX. En ese momento, Alejandro Villar comprendió que acababa de destruir su carrera humillando al hombre equivocado. El bar gótico de Barcelona transpiraba opulencia desde cada superficie de mármol catalán y cristal tallado aquella noche de noviembre. El aire denso de perfumes caros y arrogancia líquida acogía a la élite catalana que medía su valor en relojes suizos y yates amarrados en Port Bell. Los candelabros modernistas proyectaban una luz que parecía dorar todo excepto la verdad oculta, tras las sonrisas de circunstancia. Carlos Mendoza cruzó el umbral a las 9:30, como cada viernes desde hacía 3 meses, no por el placer de pagar 15 euros por un zumo de naranja, sino porque su hija Elena asistía a clases de piano en el edificio contiguo del Passeig de Gràcia, y él prefería esperarla al calor antes que en su viejo Seat Ibiza aparcado fuera. 3 meses de miradas despectivas que resbalaban sobre su mono de trabajo como gotas de aceite. 3 meses de existir como un mueble fuera de lugar en un salón demasiado refinado. Esa noche llevaba encima 12 horas de fatiga en los talleres donde reparaba los mismos Ferraris y Lamborghinis aparcados frente al bar. Las manos, pese al jabón industrial, mantenían las medias lunas negras bajo las uñas, testigos silenciosos del trabajo honesto. La barba de 3 días enmarcaba un rostro que había olvidado qué significaba descansar de verdad desde que Carmen se había ido 2 años antes. Se sentó en la mesa del rincón junto a los baños, la que olía vagamente a desinfectante y que nadie quería nunca. Jordi, el camarero que aún conservaba una pizca de humanidad, le trajo el zumo habitual sin necesidad de pedirlo. Carlos extrajo el cuaderno desgastado lleno de ecuaciones cuánticas que a ojos de los presentes parecían garabatos de un loco. La entrada de Alejandro Villar y sus 5 lugartenientes rompió el equilibrio precario de la velada. 6 hombres hinchados de alcohol y éxito, con esa particular combinación de ebriedad y maldad que solo el poder sin límites puede generar. Villar, 40 años de arrogancia cristalizada en un traje de sastrería del Born, había construido su imperio aplastando a cualquiera que osara siquiera respirar en su camino. Con él marchaban Roberto Ferrer, el director financiero cocainómano, Guillem Martí, el abogado que hacía desaparecer pruebas, Alexandre Costa, el vendedor sin escrúpulos, Esteban Ros, el brazo derecho despiadado, y Lucas Blanch, el joven ambicioso, sediento de aprobación. El grupo notó a Carlos como se nota una mancha en un mantel blanco. La oportunidad de diversión cruel brilló en los ojos de Villar mientras se acercaba con la seguridad de un depredador que sabe que la presa no puede escapar. El alcohol había disuelto lo poco de decencia que quizás alguna vez poseyó, dejando solo la versión más pura y venenosa de sí mismo. La escena que siguió fue una coreografía de humillación estudiada. Villar tomó el vaso de Carlos, lo olió teatralmente, proclamando en voz alta el contenido: zumo de naranja, la bebida de los perdedores, mientras sus secuaces reían como hienas. Los chistes sobre la pobreza, el alcoholismo supuesto, las apuestas, volaban como flechas envenenadas mientras todo el bar se volvía para disfrutar del espectáculo. Carlos apretaba el bolígrafo hasta que los nudillos se volvieron blancos, pero mantuvo el control. No por orgullo, sino por Elena, que llegaría en 20 minutos. No quería que lo viera involucrado en una pelea de bar, no quería añadir más vergüenza al dolor de crecer sin madre. El momento crucial llegó cuando Villar, con gesto calculado para parecer accidental,
Derramó su gin tonic de 30 euros sobre Carlos. El líquido transparente se extendió sobre el mono ya sucio, empapando el cuaderno donde 5 años de investigación revolucionaria sobre propulsión cuántica se ahogaban en alcohol caro. El bar estalló en risas. Aplausos esporádicos acompañaron la actuación de Villar, que fingía disculparse mientras añadía comentarios sobre la higiene y limpieza de los mecánicos. Fue en ese momento cuando Elena apareció en la puerta, 8 años de inocencia que vieron a su padre cubierto de líquido, rodeado de hombres que reían. La niña corrió hacia él, los ojos ya húmedos, poniéndose delante de Carlos como un escudo minúsculo pero feroz. Su voz infantil cortó el aire anunciando que su padre valía más que todos ellos juntos. Nuevas risas, más nerviosas esta vez, llenaron el local. Carlos se levantó con calma sobrehumana, puso una mano protectora sobre el hombro de Elena y sacó la cartera para pagar. Fue entonces cuando la pequeña memoria USB negra se deslizó fuera, cayendo al suelo con un tintineo metálico que resonó en el silencio momentáneo. Villar fue rápido en recogerla, siempre hambriento de nuevas oportunidades de burla. Pero cuando leyó la etiqueta escrita a mano, Patente Sistema Propulsión Cuántica, C. Mendoza, Confidencial, el mundo pareció detenerse. Su cerebro nublado por el alcohol comenzó a conectar los puntos. C. Mendoza, el genio recluso de la física, el hombre que había rechazado fortunas de la NASA, el cerebro que Elon Musk cortejaba desde hacía años. El rostro de Alejandro Villar pasó por un espectro de colores digno de un camaleón en crisis mientras miraba fijamente la memoria USB. Su mente ebria buscaba desesperadamente negar la evidencia, pero los fragmentos de artículos leídos en periódicos financieros se recomponían inexorablemente. El físico español que había revolucionado la teoría de la propulsión, el hombre que poseía patentes valoradas en miles de millones, el genio que había elegido el anonimato. La pregunta salió estrangulada de la garganta de Villar, casi una plegaria para que la respuesta fuera negativa. Pero Carlos confirmó con simplicidad desarmante su identidad, añadiendo que en 12 minutos tenía una videollamada con Elon Musk para discutir un acuerdo de 150 millones. El silencio que cayó sobre el bar tenía la densidad del cemento. Los vasos quedaron suspendidos en el aire, las conversaciones murieron a media frase, incluso la música de fondo parecía haberse silenciado. Roberto Ferrer dejó caer su whisky que se hizo añicos, creando una constelación de fragmentos en el suelo. Los clientes sacaban frenéticamente los teléfonos, tecleando Carlos Mendoza Físico en Google con dedos temblorosos. Los artículos aparecían uno tras otro en las pantallas iluminadas. El País. El genio español que dijo no a 100 millones. Expansión. Carlos Mendoza. El físico que podría cambiar el futuro del espacio. La Vanguardia. La revolución cuántica de un mecánico barcelonés. Las fotos, aunque borrosas y robadas durante conferencias, confirmaban lo imposible. El mecánico al que acababan de humillar era una de las mentes más brillantes del planeta. El teléfono de Carlos sonó puntual. La pantalla mostraba un número estadounidense. La voz de Elon Musk llenó el bar a través del altavoz, hablando de cálculos revolucionarios, ofertas de 150 millones en efectivo, más el 5% de SpaceX, la necesidad de superar la competencia de Bezos. Carlos respondió en inglés perfecto, con ese acento de Oxford que había perfeccionado durante el doctorado en Cambridge, mencionando casualmente estar en medio de una demostración práctica de por qué prefería trabajar con visionarios antes que con mediocres empresarios españoles. La risa de Musk resonó en el local silencioso antes de que la llamada terminara con la promesa de volver a llamar en 10 minutos. Carlos se volvió hacia el grupo de ejecutivos que parecían estatuas de sal, cada uno congelado en su propia versión personal del horror. Alejandro Villar intentó desesperadamente salvar la situación, balbuceando disculpas, hablando de malentendidos, ofreciendo asociaciones con Industrias Villar. Pero sus palabras sonaban patéticas incluso a sus propios oídos. El castillo de naipes de su arrogancia se derrumbaba carta por carta mientras comprendía las implicaciones de lo que había hecho. Industrias Villar había buscado durante meses entrar en el sector aeroespacial,
Necesitaba desesperadamente tecnología y credibilidad, y él acababa de humillar públicamente al hombre que poseía ambas. Sus socios se alejaban físicamente de él, oliendo el desastre inminente. Esteban Ross intentó un enfoque diferente, hablando de sinergias y oportunidades, pero Carlos lo interrumpió con una risa sin humor. Sugirió que comprobaran el valor de las acciones de Industrias Villar en sus teléfonos. El desplome ya había comenzado. Menos 12% en operaciones fuera de horario. Las redes sociales explotadas con vídeos del incidente. Villar humilla genio ya en tendencia. Carlos explicó con calma quirúrgica que mientras ellos derramaban cócteles, él estaba finalizando acuerdos con SpaceX, NASA y la Agencia Espacial Europea. El anuncio oficial del día siguiente convertiría su tecnología en el santo grial de la industria aeroespacial, y cada empresa en Europa querría trabajar con él, excepto una, aquella cuyo CEO lo había humillado delante de su hija. El bar se había transformado en un teatro donde se representaba la tragedia moderna de Alejandro Villar. Pero Carlos tenía aún cartas que jugar, verdades que revelar que harían la humillación todavía más profunda. Se sentó de nuevo, atrayendo a Elena cerca de él con gesto protector, y comenzó a contar la historia que nadie conocía. 5 años antes, cuando el mundo académico lo cortejaba y las ofertas millonarias llovían como confeti, su esposa Carmen estaba muriendo de cáncer. El descubrimiento que lo haría famoso, el sistema de propulsión cuántica, había llegado en el peor momento posible. La NASA ofrecía traslado inmediato a Houston con salario astronómico. Boeing quería construirle un laboratorio privado en Seattle. La Agencia Espacial Europea prometía fondos ilimitados y total libertad de investigación. Pero Carmen necesitaba tratamientos específicos disponibles solo en el Hospital Clínic de Barcelona. Los viajes la matarían más rápido que el cáncer, y Elena, apenas con 3 años, veía a su madre deteriorarse día tras día, con esos ojos que preguntaban por qué mamá ya no jugaba con ella. La decisión de Carlos fue inmediata y definitiva. Rechazó todo. Tomó trabajo en el taller de Josep, un viejo amigo, para tener horarios flexibles. Podía acompañar a Carmen a las quimioterapias de la mañana, estar presente cuando Elena volvía del colegio llorando, sostener la mano de su esposa durante las noches sin sueño, cuando el dolor era demasiado fuerte incluso para la morfina. Por las noches, cuando ambas dormían, trabajaba en sus ecuaciones, transformando el dolor en genialidad, la desesperación en descubrimientos. Carmen murió 2 años después, una mañana de mayo con el sol filtrando a través de las cortinas del hospicio. Sus últimas palabras resonaban aún en los oídos de Carlos cada noche, la promesa de nunca sacrificar a Elena por el éxito, de estar presente, de elegir siempre el amor sobre la ambición. El silencio en el bar era denso de vergüenza. Roberto Ferrer, que veía a sus 3 hijos quizás una vez al mes, miraba el suelo como si contuviera los secretos del universo. Guillem Martí, en su segundo divorcio causado por su obsesión con el trabajo, se aflojaba la corbata que parecía estrangularlo. Alexandre Costa pensaba en su hija que ya no lo llamaba papá sino Roberto. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Como el nuevo compañero de la madre, Carlos continuó contando cómo, reparando motores, había entendido los principios de la propulsión cuántica, cómo la observación mecánica se había transformado en intuición teórica. Mientras ellos hacían comidas de negocios, él garabateaba ecuaciones en las servilletas del comedor. Mientras compraban el tercer yate, él construía prototipos en el garaje de casa con piezas recicladas. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Jeff Bezos en videollamada, ofreciendo 200 millones más, una asociación completa con Blue Origin. Carlos lo despachó educadamente, prometiendo devolverle la llamada, mientras los ojos de Alejandro Villar se abrían cada vez más al darse cuenta del alcance del desastre que había causado. La última revelación fue el golpe de gracia. 3 meses antes, Carlos había llevado una propuesta a Industrias Villar, un sistema que habría revolucionado su logística, ahorrando millones. Había sido recibido por un subordinado de tercer nivel que lo había despachado en 5 minutos porque no contratamos mecánicos como consultores.
La propuesta había terminado en la papelera sin ser leída, víctima del clasismo empresarial que permeaba cada nivel de la organización. El bar se había convertido en el epicentro de un terremoto mediático. Los periodistas aparecían como buitres atraídos por el olor de la sangre digital, cámaras que grababan cada momento del derrumbe en directo de Alejandro Villar. Su teléfono vibraba incesantemente con llamadas cada vez más frenéticas, el consejo de administración en pánico, inversores que amenazaban con retiradas, socios que reconsideraban contratos. Pero el momento más devastador llegó con la entrada de Miguel Villar, el hijo de 23 años recién graduado del IES. El joven había visto todo en las redes sociales y había corrido en un intento de limitar los daños. En lugar de apoyar al padre, se acercó a Carlos con respeto reverencial, confesando haber estudiado cada uno de sus papers, considerando su trabajo sobre propulsión cuántica, poesía en física. Alejandro Villar miraba petrificado a su hijo, su heredero, tomar públicamente distancia de él. Cuando Carlos ofreció a Miguel un puesto en su nuevo laboratorio, y el joven aceptó con entusiasmo, fue como ver su futuro dinástico disolverse en humo. La explosión de ira de Villar padre fue patética en su impotencia. Miguel respondió con años de frustración reprimida, acusando al padre de juzgar a las personas por la ropa en lugar del cerebro, de perpetuar prácticas empresariales dudosas en lugar de construir innovación real. La admisión pública de los secretos empresariales sucios fue el clavo final en el ataúd de Industrias Villar. Los socios de Villar se alejaron como ratas de un barco que se hunde, cada uno tratando de salvar su propio pellejo. En el despiadado mundo de los negocios, la sangre en el agua atrae a los tiburones, y Villar estaba sangrando por cada poro. Elena, que había observado todo con la sabiduría precoz de los niños que han sufrido, tiró de la manga del padre pidiendo ir a comer la pizza prometida. Era su forma de decir que había tenido suficiente de ese mundo de adultos crueles y mezquinos. Antes de salir, Carlos se dirigió una última vez al grupo de ejecutivos ahora completamente desmoralizados. Habló de la verdadera tragedia, no la humillación sufrida por él, acostumbrado al desprecio de los mediocres, sino el hecho de que ellos hicieran lo mismo con docenas de personas cada día. El camarero, la mujer de la limpieza, el conductor, todos seres humanos reducidos a fantasmas invisibles por su arrogancia. Sus palabras finales resonaron en el bar silencioso. Habló del dinero como simple papel, del poder como ilusión temporal, pero del respeto mostrado a otros, del amor dado a una hija, de la integridad con la que se vive como valores eternos. En esa cuenta bancaria, Alejandro Villar estaba en bancarrota total. Las 24 horas siguientes fueron el apocalipsis de Industrias Villar. El vídeo de la humillación se volvió viral globalmente. Los memes de Villar derramando el cóctel sobre Carlos proliferaban con creatividad sádica. Las acciones se desplomaban en una espiral imparable. Menos 35% al cierre, menos 50% al día siguiente. Los acreedores reclamaban los préstamos, los clientes cancelaban contratos, los proveedores exigían pagos inmediatos. Alejandro Villar se había atrincherado en su despacho del último piso del rascacielos que llevaba su nombre, rodeado de botellas vacías y el hedor del fracaso. Miraba Barcelona despertar a través de los ventanales, una ciudad que hasta ayer le pertenecía y que ahora ya lo había olvidado. Su esposa Cristina entró sin llamar, 20 años de matrimonio que le daban el derecho de presenciar el derrumbe final. Dejó los documentos del divorcio sobre el escritorio de 100.000 euros con la calma de quien ha tomado una decisión irrevocable. Había visto el vídeo, había visto a su marido humillar a un padre viudo delante de su hija. El hombre que había faltado a los cumpleaños de Miguel por cenas con amantes intercambiables, ya no quería ser la señora Villar. Mientras tanto, Carlos celebraba una rueda de prensa en el humilde patio del taller donde trabajaba, no en hoteles de lujo o salas de conferencias asépticas, sino entre coches sucios y herramientas gastadas. Habló de la dignidad del trabajo, de cómo cada ocupación honesta merecía respeto, de cómo sus descubrimientos habían nacido precisamente allí, entre motores y aceite usado. Anunció la creación de la Fundación Carmen para apoyar a padres solteros que trabajan mientras gestionan enfermedades familiares.
La primera financiación de 50 millones venía del contrato con SpaceX. Anunció su equipo: Miguel Villar como investigador, Jordi el camarero como responsable de recursos humanos, porque sabe tratar a todos con dignidad, y varios exempleados de Industrias Villar despedidos injustamente a lo largo de los años. Roberto Ferrer, Guillem Martí y los otros cómplices de la humillación intentaron salvar sus propias carreras distanciándose de Villar, pero era demasiado tarde. Sus nombres estaban marcados a fuego en la infamia de esa noche. Los clientes los abandonaban, los socios buscaban alternativas, sus carreras se evaporaban como alcohol al sol. Esteban Ros llegó incluso a postularse para un puesto en la nueva empresa de Carlos, recibiendo una respuesta que se volvió viral. Prefería contratar a un mecánico honesto que a un ejecutivo deshonesto, porque el carácter no se aprende en un MBA. La torre de Industrias Villar, símbolo de poder y arrogancia, fue puesta en venta para cubrir las deudas. El cartel de "Se vende" en la fachada de vidrio y acero se convirtió en el memorial de la soberbia de un hombre que había confundido precio con valor. 6 meses después, el Centro de Investigación Mendoza para Propulsión Avanzada abría justo frente a la ahora vacía Torre Villar. El edificio era un manifiesto arquitectónico: laboratorios en planta baja, con cristaleras transparentes, para que los niños del barrio pudieran ver la ciencia en acción, una guardería en el último piso, paneles solares que lo hacían autosuficiente. Era todo lo que la Torre Villar nunca había sido: abierto, sostenible, humano. La inauguración no fue el habitual desfile de esmóquines y champán. Carlos había invitado a las personas que realmente importaban: los profesores de Elena, los mecánicos del taller donde aún trabajaba a tiempo parcial para mantener los pies en la tierra, las enfermeras que habían atendido a Carmen, los padres solteros a quienes la fundación ya ayudaba. Elon Musk y Jeff Bezos se sentaban entre la multitud comiendo pizza y bebiendo Coca-Cola como todos los demás, sin palcos VIP ni tratamientos especiales. Elena tocó al piano la pieza que había preparado, ya no en el conservatorio de élite, sino con la señora Montserrat, una profesora jubilada que enseñaba por pasión. La música llenó el patio mientras el sol del atardecer doraba los rostros de personas que habían elegido la sustancia sobre la apariencia. En su discurso, Carlos no mencionó el incidente del bar. Habló en cambio de cómo el verdadero éxito significaba permanecer humano, ser genios y buenos padres, cambiar el mundo y estar en casa para cenar. Cada palabra era una lección no dicha a Alejandro Villar, que observaba desde lejos, desde la acera de enfrente, ahora reducido a vivir en un piso pequeño en la periferia con una pensión mínima. Miguel Villar, ahora Miguel Blanch, tras tomar el apellido de la madre, dirigía el Departamento de Investigación Teórica con 3 patentes ya registradas. Había cortado todo vínculo con el padre, eligiendo el mérito sobre el nepotismo. El Centro Mendoza se convirtió en un modelo de cómo los negocios podían ser humanos. Cada empleado ganaba el 40% por encima de la media del mercado, tenía seguro médico completo para la familia, horarios flexibles para necesidades familiares. No era caridad, sino pragmatismo. Personas felices producen innovación real. La noche de la inauguración, Carlos y Elena volvían a su modesta casa en el viejo Seat Ibiza, que se negaban a cambiar. No se habían mudado del pequeño piso donde había vivido con Carmen, donde cada rincón contenía un recuerdo, donde los fantasmas eran amigos, no enemigos. Durante el trayecto, Elena confesó estar orgullosa del padre no por las patentes o el dinero, sino porque seguía siendo su papá mecánico que sabía arreglar todo, incluso los corazones rotos. Pasaron frente al bar gótico, ahora cerrado y transformado en biblioteca pública, financiada por la Fundación Carmen. El teléfono sonó. Un conserje del liceu con un hijo genio en matemáticas que no podía pagar la universidad. Carlos lo invitó inmediatamente al centro, continuando la cadena de oportunidades que transformaba el talento oculto en excelencia visible. Esa noche, arropando a Elena en la cama, ella preguntó si se arrepentía de no haber aceptado antes el dinero, si mamá estaría orgullosa. Carlos explicó que Carmen sabía que ya era importante. Para Elena,
para quienes ayudaba en el taller, porque elegía el amor sobre la ambición. El dinero había llegado cuando dejó de buscarlo, el respeto cuando dejó de exigirlo. Elena preguntó por Alejandro Villar, si aún estaba enfadado. Carlos admitió sentir solo lástima por un hombre que había construido castillos de arena, creyendo que la altura lo hacía más alto. Ellos, en cambio, habían construido sobre la roca del amor, la memoria, el respeto. El castillo de Villar se había derrumbado con la primera ola. El suyo duraría para siempre. A la mañana siguiente, los periódicos anunciaban que el Centro Mendoza contrataría a 100 personas, dando prioridad a padres solteros y trabajadores sin titulación. Una frase de Carlos ocupaba la primera página. El genio puede venir de cualquier parte. El suyo había nacido en un taller, porque allí había aprendido que cada engranaje, por pequeño que sea, es esencial, igual que cada persona. En algún lugar de Barcelona, en un piso frío y pequeño, Alejandro Villar leía el artículo comprendiendo la lección aprendida demasiado tarde. Había derramado una bebida sobre el hombre equivocado, pero sobre todo había vivido la vida equivocada, midiendo el valor en euros en lugar de amor, en poder en lugar de respeto, en apariencias en lugar de sustancia. La venganza de Carlos no fue el éxito o los miles de millones, sino demostrar que se podía ganar permaneciendo humano. Y cada mañana, antes de entrar en el centro de investigación multimillonario, aún pasaba por el taller, porque allí había aprendido la fórmula más importante: dignidad plus amor, plus trabajo honesto, verdadera riqueza. Una fórmula que ningún MBA habría podido enseñar nunca a Alejandro Villar. Pon me gusta si crees que el verdadero valor de una persona no se mide por la cuenta bancaria. Comenta con el momento que más te impactó. Comparte para celebrar a todos los mecánicos que son genios ocultos. Suscríbete para más historias de redención y justicia poética. El respeto no se compra, la dignidad no tiene precio, y a veces el mecánico sabe más cosas que el CEO.